Estas son las noticias de Venezuela. Tenemos la primera página del diario El Universal de Caracas. Primero, Justicia pide investigar a funcionarios de Guaidó y Voluntad Popular por corrupción. Se entiende rápidamente que se está hablando de la primera justicia intervenida, la robada, por así decirlo, atacan pues a Juan Guaidó. Estos son los diputados que fueron sancionados, los de estos partidos intervenidos: la Nueva Acción Democrática, la robada Acción Democrática, la robada Primera Justicia, Voluntad Popular, etcétera, etcétera. El Universal lo destaca en su primera página, pero en chiquito. Estados Unidos sanciona a 5 políticos venezolanos a través de la OFAC. Destaca el Universal: Jorge Rodríguez invita a la Unión Europea y a Naciones Unidas a apreciar, y el verbo lo entrecomillan, apreciar la democracia venezolana. No existe un sistema electoral más eficaz y restrictivo, aseguró Jorge Rodríguez desde el llamado Comando de Campaña Darío Vivas. En la primera página del Universal, el gran titular de hoy: Donald Trump reiteró su apoyo a Venezuela en la Asamblea de Naciones Unidas. Estamos junto a los pueblos de Cuba, Nicaragua y Venezuela en su lucha justa por la democracia y la libertad. Así, eso lo manifestó el presidente de Estados Unidos durante su discurso de ayer en la 75ª Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas. Trump aseguró que en los últimos años su gobierno ha forjado alianzas históricas con varias naciones del mundo y resaltó la lucha de Washington contra el terrorismo. Aseguró también que se acabará la pandemia y se iniciará una nueva era de prosperidad, colaboración y paz sin precedentes, pero pidió responsabilizar al país que desató esta plaga en el mundo: China. El Nacional también destaca las declaraciones que ayer nos diera José Miguel Vivanco, el director para las Américas de Human Rights Watch. El director de la División de las Américas de Human Rights Watch considera que uno de los puntos más importantes del informe elaborado por la Misión de Naciones Unidas para la determinación de hechos sobre Venezuela es que deja en evidencia que la Judicatura es un brazo institucional que actúa como cómplice activo para encubrir abusos y perseguir a los enemigos del régimen. En toda América Latina se violan los derechos humanos, pero en una dictadura como la venezolana, con una estructura piramidal, esas violaciones son el resultado de una política de Estado que cuenta con el encubrimiento del Poder Judicial. Cita textual. También reseña el Nacional. En su primera página, Bernabé Gutiérrez entró en la lista de sancionados por el Tesoro de Estados Unidos. El departamento a cargo de Steve Mnuchin considera que el dirigente político socava la democracia en Venezuela al participar en un esquema amplio que pretende manipular las elecciones parlamentarias que el régimen fijó para el 6 de diciembre. Y tenemos acá reseñado en la primera de El Nacional: enfrentamiento en Prado de María. Funcionarios de la Fuerza de Acciones Especiales y delincuentes que operan en la Cota 905 protagonizaron un tiroteo en el día de ayer, en horas de la mañana, en Prado de María, municipio libertador de Caracas. El periodista Román Camacho aseguró que los antisociales forman parte de las bandas del Coqui y el Vampi y que portaban fusiles de asalto. El suceso afectó el tránsito por la Roca Tarpeya, la Cota 905 y la entrada del cementerio. Esto es lo que reseña el diario El Nacional hoy en su primera página. La Asamblea Nacional solicitó a la comunidad internacional emprender acciones tras la publicación del informe de Naciones Unidas. El Parlamento solicitó ayer
a la comunidad internacional actuar para detener las violaciones de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad que comete el régimen de Nicolás Maduro, los cuales fueron registrados en el informe de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela de Naciones Unidas. El diputado Marco Bozzo exigió que la Corte Penal Internacional actúe con celeridad ante la evidente y sistemática violación de los derechos humanos que ocurre en Venezuela. Además, consideró que la comunidad internacional no puede hacer caso omiso del informe. La comunidad internacional debe saber que cuando hay crímenes de lesa humanidad se sobrepasa cualquier límite que tiene que ver con la soberanía, dijo la diputada Delsa Solórzano. Y tenemos también cuáles son los 5 políticos venezolanos sancionados por Estados Unidos, acusados de socavar la democracia: Miguel Ponente, Guillermo Luces, Bernabé Gutiérrez, Chaín Bucarán y Williams Benavides, incluidos en la lista negra de la OFAC, la Oficina de Control de Activos Extranjeros, ante lo cual Nicolás Maduro reaccionó: rechazamos las pretendidas sanciones que el imperio de los Estados Unidos aplica sobre dirigentes y líderes políticos de la oposición en nuestro país. Ironía, ¿no? Maduro defendiendo disque la oposición. En fin, así las cosas en Venezuela. El reloj indica en este momento 7:16 de la mañana, acá en Día a Día. Noticias de Latinoamérica. Comenzamos por Colombia. El caso de Álvaro Uribe, el proceso vuelve a la Corte Suprema mientras el expresidente sigue en detención domiciliaria. Un juzgado de control de garantías de Bogotá remitió el caso contra el expresidente de Colombia por presunto soborno y fraude procesal nuevamente a la Corte Suprema de Justicia. De esta manera, el también ex senador continuará en detención domiciliaria, medida que cumple desde el 4 de agosto. Hablando del Brasil, en un discurso pregrabado para la sesión inaugural de la Asamblea General de Naciones Unidas, que se realizó de manera remota, el presidente derechista Jair Bolsonaro lamentó la muerte de más de 137.200 personas en Brasil por el COVID, luego de restar importancia reiteradamente a la gravedad del virus. Su gobierno ha dicho que las críticas a sus políticas ambientales son solo una forma de encubrir el proteccionismo de Europa, donde los agricultores ven a Brasil como un competidor y las empresas han amenazado con boicotear los productos brasileños. En Lima, el presidente Martín Vizcarra, en su discurso virtual ante Naciones Unidas, afirmó: entregaré el mando a mi sucesor el 28 de julio del año 2021. En su alocución ante la Asamblea General, aseguró que su gobierno ha luchado contra redes de corrupción por la defensa de la gobernabilidad democrática y contra la pandemia. Por su parte, en su discurso, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, habló sobre el combate a la corrupción, la manera en que México ha enfrentado la crisis sanitaria, de coronavirus y económica, y hasta habló de la rifa del avión presidencial. Había un avión presidencial, existe todavía, pero está en venta. Ya lo rifamos y todavía vamos a venderlo. Este avión es como un palacio en los cielos, algo insultante para nuestro pueblo. Avión de lujo para 240 pasajeros, adaptado para 80 con sala de junta, recámara, algo ofensivo. Qué cosa tan seria es el discurso de los demagogos, ¿eh? A ver, vamos a Cuba. El mundo ha consentido la esclavitud en más de 60 países. Con las misiones de internacionalización de Cuba, no se puede cambiar salud por esclavitud. El mundo debe reaccionar.
Así de contundente se mostró Javier Larrondo, presidente de la ONG Prisoners Defenders, con sede en Madrid, cuando se refiere a la violación de los derechos humanos que sufren los médicos y los profesionales, deportistas, profesores, ingenieros, que forman parte de las mencionadas misiones creadas por el gobierno de Cuba en la década de los años 60 del siglo pasado y que siguen operando en numerosos estados. Más de 400 médicos denuncian ante Naciones Unidas a la seguridad del Estado de Cuba por esclavitud, la esclavitud de los médicos en este caso. Chile suscribe nuevos acuerdos para dotarse de millones de vacunas contra el COVID-19. El presidente Sebastián Piñera explicó que se llegó a un acuerdo con COVAX, una iniciativa liderada por la Organización Mundial de la Salud, la Unión Europea, países latinoamericanos y fundaciones como la de Bill y Melinda Gates, que permitirá al país acceder a 8 millones de dosis de la vacuna que elige el país con validación de la OMS. El presidente de Guatemala, contagiado de coronavirus, admite ser paciente de alto riesgo. En un mensaje a los ciudadanos de la nación centroamericana, donde se han registrado 85.694 contagios y 3.134 muertes asociadas al COVID, el presidente Alejandro Giammattei, un médico cirujano de 64 años de edad, dijo sentirse cansado y agitado, pero animado. Además, detalló que sus niveles de oxígeno están bien. Debo reconocer que soy un paciente de alto riesgo por la enfermedad que tenía, por haber sido fumador crónico por muchos años, por la hipertensión, por la cardiopatía, dijo en un discurso transmitido por televisión donde se le notó cansado. Bares y centros de entretenimiento nocturno permanecerán cerrados en Quito. Gimnasios empezaron un plan piloto, esto en medio de las restricciones por el coronavirus. Y cerramos en Managua. El gobierno de Daniel Ortega impulsa penas de cadena perpetua contra la oposición por crímenes de odio. Ortega ha enviado al Parlamento bajo su control 2 proyectos de ley que pretenden desarticular todo músculo opositor en Nicaragua. La instauración de la cadena perpetua para castigar crímenes de odio y la criminalización de todo financiamiento externo al alegar razones de seguridad nacional para poner fin a la injerencia extranjera en los asuntos internos de este país centroamericano. Dios. Estas las noticias de la América Latina, 7:22 de la mañana acá en Día a Día. Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón. Nuestra agenda para el día de hoy, miércoles 23 de septiembre. La vamos a comenzar en la ciudad de Cartagena, donde está el doctor Carlos Espinal. El doctor Espinal ha pasado todos estos meses en Cartagena. Él está residenciado en Estados Unidos, donde dirige el Global Health Consortium y es el presidente interino del Departamento de Política y Gestión de Salud de la Universidad Internacional de Florida en Miami. Pero está atascado, como tantas personas en estos tiempos de reclusión, en Cartagena. ¿De qué vamos a hablar con el doctor Espinal? Una autoridad en la materia de infectología. 200.000 personas han muerto a causa del COVID en los Estados Unidos. Eso es más que las muertes en batalla de Estados Unidos en las 5 últimas guerras combinadas. El Instituto de Salud de la Universidad de Washington pronosticó que las muertes por coronavirus llegarán a 378.000 para finales de este año, con una cifra de muertes diarias que se dispara a 3.000 por día. Se disparará a 3.000 por día en diciembre. El último estimado que hemos tenido, por ejemplo, habla en el sur de Florida de 100 muertes diarias. De la ciudad de Cartagena vamos a ir a la ciudad de Bruselas, donde está el diputado Armando Armas, presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional de Venezuela. Mike Pence tuvo una larga conversación con Juan Guaidó, donde le reiteró el apoyo de Estados Unidos hasta que se restaure la libertad. Vamos a abordar con el diputado Armas todo lo relativo a esta conversación, más lo que hay tras las nuevas sanciones.
De la ciudad de Bruselas vamos a ir a la ciudad de Bogotá para conversar con el politólogo Fernando Posada, quien además es columnista en el diario El Tiempo, para abordar la situación del caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Su caso ha regresado a la Corte Suprema, pero sigue con arresto domiciliario. De la ciudad de Bogotá vamos a ir a Ciudad de México, donde conversaremos con el abogado y defensor de derechos humanos Polo Maldonado, director regional para México y Centroamérica de la ONG que defiende derechos humanos y el derecho a la información, artículo 19. La violencia no da tregua a los periodistas en México. México registró 406 agresiones contra la prensa durante los primeros 6 meses de este año. De Ciudad de México vamos a ir a Caracas para conversar con la periodista Patricia Marcano de Armando Info. El descontrol bancario permitió transacciones por casi $5,000 millones vinculados al chavismo. La filtración de más de 2,000 informes de actividades financieras sospechosas que detectan los bancos obtenidos por BuzzFeed News y analizados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación revela cómo, pese al historial de señalamientos que hay sobre la corrupción asociada con los gobiernos de Chávez y Maduro, el dinero seguía fluyendo. La investigación trabajó con el portal Armando Info, allí se involucró, y así como tuvimos los Panama Papers, ahora tenemos los Financial Files. Y de Caracas vamos a ir a Madrid, donde cerraremos nuestra agenda del día de hoy para conversar con el doctor Gabriel Bastidas, quien es médico en el Hospital Gregorio Marañón, el más grande de Madrid. El retroceso de Madrid en particular y de España en general en materia del COVID-19 es sencillamente dramático. El coronavirus deja 31.428 nuevos contagios y 168 fallecidos en el último día, y Madrid limita la movilidad a 858.000 personas. Esa pues nuestra agenda para el día de hoy, miércoles 23 de septiembre del año 2020. 7:27 de la mañana. Capicúa. El editorial con César Miguel Rondón. Estamos en la 75ª Asamblea General de Naciones Unidas. 75 años ya de la fundación de esta gran magna organización que es Naciones Unidas, la organización que habría de erradicar todas las guerras después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Es la primera vez que los líderes del mundo no viajan a Nueva York, se quedan en sus casas porque estamos bajo el confinamiento del COVID, y ahora tenemos una asamblea virtual gracias a los medios contemporáneos. Antonio Guterres, el secretario general, al dar el discurso inaugural, habló del impacto dramático, muy fuerte que ha representado el COVID-19 para todo el mundo, cómo nos ha cambiado la vida, y hacía un llamado pues a los países, en especial a las potencias, para que todo pudiese encaminarse hacia un porvenir más coordinado entre todos, que nos permita tener algo de esperanza, algo de luz. En los discursos, ayer habló el presidente Donald Trump, y lo fundamental es que atacó duramente a China. No olvidemos que el presidente está en la recta final de su campaña electoral, aspirando a la reelección, y todas sus palabras, en Estados Unidos sobre todo, las miden electoralmente, y hace blanco de sus ataques a China. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha reaccionado y ha dicho: el mundo no puede ser reducido a la rivalidad entre Estados Unidos y China. Emmanuel Macron ha defendido que la devastadora pandemia del coronavirus debe ser una llamada de socorro
para la construcción de un nuevo consenso. El presidente de Francia, en una larguísima intervención ante la Asamblea General de casi 45 minutos, más del doble del tiempo recomendado, ha querido presentarse como una figura de liderazgo global en un tiempo en que Estados Unidos y otras potencias reniegan del multilateralismo en favor de un aislador nacionalismo. El mundo hoy no puede reducirse a esa rivalidad entre China y Estados Unidos, ha dicho Macron, que es un hombre joven, podría ser hijo del presidente Trump, por ejemplo. Mas no estamos seguros de que la intención de Macron sea la que prevalezca, estos jóvenes liderazgos sean los que prevalezcan. Ya veremos qué ocurre. Por lo pronto, esa rivalidad entre China y Estados Unidos será la marca de los tiempos por venir, y no solo en la Asamblea General de Naciones Unidas.